Pasamos entonces ahora a resolver el último ejercicio de esta práctica de laboratorio, el ejercicio número 3. Este ejercicio nos pide construir en la herramienta de JFlap dos autómatas finitos, M1 y M2, que deberán verificar o cumplir con las condiciones de los lenguajes asociados a cada uno de estos autómatas finitos. ¿Bien? Tenemos determinado un alfabeto que está compuesto por los símbolos 0 y 1, y tenemos la definición de dos lenguajes, el lenguaje que denota o que va a representar M1 y el lenguaje que va a representar M2. Entonces, este ejercicio es muy similar al ejercicio número 4 de la práctica, en el cual teníamos que construir autómatas finitos determinísticos a partir de la definición de lenguajes. Estos lenguajes pueden estar definidos por extensión, por comprensión, por parámetros o como una narrativa que explique cuáles son las condiciones y las restricciones de las cadenas que van a pertenecer a estos lenguajes. En este caso tenemos dos definiciones que nos indican estas restricciones y vamos a proceder a resolver una de ellas. Vamos a hacer la máquina del autómata finito para M1 y les dejaré para que ustedes resuelvan el autómata del lenguaje para M2, de forma tal que puedan tener ustedes esta práctica de cómo construir un autómata a partir de la definición de un lenguaje. Luego debemos verificar dos cadenas para cada uno de estos autómatas y finalmente obtener la expresión regular que representa el lenguaje asociado a cada uno de ellos. ¿Bien? Entonces vamos a volver con JFlap, vamos a abrir una nueva ventana, vamos a ingresar por la primera opción del menú de autómatas finitos y nos vamos a encontrar nuevamente con nuestro espacio de trabajo. Vamos a revisar entonces cuál es la definición del primer lenguaje para el autómata M1. Fíjense que dice que el lenguaje asociado a M1 son todas aquellas cadenas W que pertenecen a sigma estrella, tal que W contiene la subcadena 1, 0, 1. ¿Bien? Es decir que todas las cadenas de este lenguaje van a contener la subcadena 1, 0, 1. Pueden empezar con una serie de símbolos 0 y 1, puede terminar con una serie de símbolos 0 y 1, pero siempre va a estar presente o va a contener, al menos una vez, a la cadena 1, 0, 1. Esto lo vamos a llevar entonces a la construcción de nuestro autómata. ¿Bien? Y les voy a ir dando algunos consejos o sugerencias para que ustedes tengan en cuenta a la hora de construir un autómata a partir de la definición del lenguaje. Bien, entonces posicionándonos en nuestro espacio de trabajo, vamos a comenzar a construir el autómata. Fíjense que al indicarnos que las cadenas del lenguaje contienen una subcadena, esto nos va a implicar que obligatoriamente tenemos que forzar en el autómata a que esa subcadena esté presente en transiciones. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Y lo vamos a ir viendo mientras lo explicamos. Que vamos a necesitar tener al menos 4 estados, de forma tal de que aseguremos de que tengamos esta subcadena 1, 0 y 1. ¿Bien? De forma obligatoria vamos a indicar que esta subcadena tiene que estar presente. El primer estado Q0 puede ser estado inicial y el último puede ser estado final, de forma tal de que estamos conteniendo en este autómata que acabamos de construir primitivamente a la subcadena 1, 0, 1. A partir de ahora tenemos que ver entonces qué pasan en otras situaciones, porque recordemos que esto es un autómata finito, lo vamos a definir como determinístico por un lado, y por otro lado que las cadenas pueden comenzar con símbolos 0 y 1, terminar con símbolos 0 y 1 y siempre asegurar de que contengan a esta subcadena 1, 0, 1. Entonces, fíjense, si nuestra cadena empieza con ceros, de alguna manera no nos interesa, por decirlo de alguna forma, sino que cuando ya leemos el primer 1 es cuando nos vamos a detener a verificar si estamos en condiciones de leer la subcadena con la que vamos a poder aceptar a una cadena para este lenguaje. De forma tal de que si la cadena empieza con 0, nos podemos quedar en un loop en el estado inicial, ¿bien?
pueden ser la cadena 0, 0, 0, 0, y recién cuando leemos el primer 1, empezamos el caminito obligatorio para llegar al estado final de que esté contenida esta subcadena 1, 0, 1. ¿Bien? Entonces fíjense que para Q0 ya tenemos las dos salidas posibles de los símbolos del alfabeto, para 0 y para 1. A Q1 vamos a llegar siempre con un 1. ¿Bien? Si después de ese 1 viene un 0, que es lo que estamos buscando de formar este camino, como les digo, de la subcadena, pasaremos a Q2. Pero ¿qué pasa si viene un 1? ¿Bien? Bueno, fíjense que a Q1 hemos llegado con un 1. Si viene otro 1, o vienen una cantidad indeterminada de unos, tampoco nos va a interesar porque ya estamos posicionados en este estado habiendo leído un 1. Es decir que ya tenemos el primer elemento, este 1 de acá, de la subcadena leído. Entonces si vienen más unos, vamos a estar en la misma situación. Vamos a estar leyendo ese primer elemento, por lo cual nos podemos quedar en un loop con el símbolo 1. Podemos tener, por ejemplo, una cadena del tipo 1, 1, 1, 1, ¿bien? Y luego viene un 0. Y bueno, si viene un 0, estamos en condiciones de decir que estaríamos leyendo los dos primeros elementos de esta subcadena 1, 0, es decir que seguimos buscando este camino para aceptar llegando al estado final Q3. ¿Bien? Espero que se entienda. Obviamente nos van a ir preguntando cualquier duda que tengan luego por los mensajes o en los comentarios. Pero la idea es esa, ¿bien? Al llegar a Q1 ya hemos leído un 1, pero si vienen más unos, nos vamos a quedar en ese estado ya que estaremos leyendo siempre el primer elemento de este camino que hemos formado. Ya tenemos entonces las dos salidas para Q1, por 0 y por 1. Si nos paramos en Q2, habremos llegado a Q2 habiendo leído al menos un 1 y un 0 antes. ¿Bien? No importa lo que hubiera antes de ese 1 y ese 0, siempre nos restringimos a este camino obligatorio. Entonces, habiendo leído un 1 por acá, o un 1 así y luego un 0, llegamos al estado Q2. Entonces, ¿qué va a pasar en el estado Q2? Bueno, fíjense, si viene un 1, ya hemos logrado obtener la subcadena que queríamos, es decir, que ya estamos en condiciones de pasar a Q3 y ya podemos aceptar esa cadena, por más que luego vengan más símbolos, pero ya tenemos la subcadena 101, por lo tanto la cadena va a ser aceptada. Ese camino ya lo cerramos, ¿no? Llegamos hasta acá, que era el objetivo. Ahora, si estamos en Q2 y viene un 0, tenemos que pensar qué vamos a hacer. Fíjense, si estamos en Q2 y viene un 0, habiendo llegado a este estado con al menos un 1 y un 0, se nos rompe el formato que estábamos buscando para nuestra subcadena. Bien, se rompe ese camino que habíamos empezado a armar. Por lo tanto, si estamos en Q2 y llega un 0, no tenemos más que otra alternativa que volver a Q0. Bien, vamos a mover esto un poquito para que se vea bien acá. Ya que estando en Q2 y si viene un 0, no tenemos otra alternativa de volver a Q0 porque ya no hay forma de poder continuar con el camino buscando la aceptación de esa cadena. Porque fíjense que tendríamos 1, 0, 0, por ejemplo. Entonces la subcadena ya que habíamos comenzado a tratar de guiarla ya se rompe y debemos volver a Q0 y empezar de nuevo. Es decir que si la cadena en cuestión va a ser aceptada, deberá tener en alguna otra parte de su extensión la subcadena 101. ¿Bien? Entonces ya tenemos para Q2 las salidas por 0 y las salidas por 1. Y finalmente, parados en Q3, ya hemos obtenido o hemos leído la subcadena que estamos buscando, es decir, ya tenemos la subcadena 101 en nuestra cadena que estamos analizando, por lo tanto, lo que venga después de esa subcadena 101, de este caminito que armamos, no tiene importancia para la aceptación porque ya va a ser aceptada. Entonces, si viene un 0 o si viene un 1, nos vamos a quedar en Q3 y vamos a estar aceptando. Bien, si viene un 0, como si también si viene un 1, nos quedaremos en Q3 aceptando la cadena porque ya contiene a esa subcadena 101. De forma tal de que este es el resultado que obtendremos para el autómata finito M1 que va a representar el lenguaje asociado a este autómata M1 que tiene esta condición de que todas las cadenas contienen la subcadena 101. Les hago una aclaración importante que creo que no se los dije antes. Cuando agreguen
una transición, en este caso un loop o bien una transición de un estado a otro que tiene más de un elemento, ¿bien? Lo tienen que hacer de forma individual. Fíjense que yo aquí para Q3 agregué primero la transición del 0 y luego la transición del 1. Y les va a quedar un elemento arriba del otro. No coloquen comas en la herramienta, no coloquen, digamos, 0,1, porque si ustedes colocan una transición y escriben en esa transición 0,1, les va a tomar a 0,1 como un elemento en su totalidad, es decir, van a tener el elemento 0,1, ¿bien? O puede pasar que les tome la coma como un elemento en ese caso también, entonces les va a dar un error luego cuando quieran procesar cadenas. Tienen que hacerlo de forma individual. Una transición para 0, una transición para 1, del mismo modo que si tuviéramos, por ejemplo, una misma transición de un estado al otro para diferentes elementos, lo deben hacer de forma individual y les va a quedar uno arriba del otro. Bien, dicha esa aclaración, ya tenemos entonces, como les decía, construido el autómata para que representa este lenguaje para M1, y vamos a verificar ahora dos cadenas, que son estas dos que tenemos acá, W1 y W2, para ver si pertenecen o no a el lenguaje. Bien, si la máquina realmente está bien armada, este autómata es realmente bien construido y nos va a indicar si acepta o rechaza estas cadenas de acuerdo a la definición del lenguaje. Fíjense que haciendo un análisis visual podemos ver que la primera cadena contiene a la subcadena 101 y que la segunda cadena no lo contiene. Bien, entonces debería aceptar W1 y debería rechazar a W2. Vamos a chequear eso con la opción de Multiple Run y cargaremos aquí la primera de las cadenas, 1010, y luego la segunda que es 10010. Bien, vamos a probar entonces W1, W2 y podemos obtener el resultado que ya estábamos analizando, que es que acepta la primera cadena por contener esta subcadena que es la definición o la restricción que tiene el lenguaje, y esta es rechazada porque justamente no la contiene. ¿Bien? Ustedes pueden ver, hacer el análisis de que, fíjense, lo hacemos ahora visualmente, pero para la primera cadena W1 tenemos el caminito obligatorio que vamos leyendo el 1, el 0, el 1, y luego tenemos en el loop el 0 al final de la cadena, por lo que finalizamos en Q3 aceptando esa cadena. Mientras que para la W2, la segunda cadena, empezamos el camino con 1, 0, pero luego viene otro 0, estando en Q2, y eso nos obliga a volver a empezar hacia Q0. Luego viene 1 de nuevo y 0 de nuevo. La cadena es consumida, bien, fíjense que consumimos toda la cadena, y nos quedamos parados en Q2. Como Q2 no es un estado final, entonces la cadena es rechazada. Bien, les dejo entonces el desafío para que ustedes construyan el segundo autómata, en este caso M2, bien, que tiene su lenguaje asociado, tiene estas restricciones, y luego prueben estas otras dos cadenas. Pueden probar más cadenas si quieren acá también, o sea, pueden hacer pruebas con diferentes cadenas para ir verificando si esto funciona, pero al menos pueden probar con las que les proponemos nosotros acá para chequear que haya sido correcto la construcción del autómata. Fíjense que para el M2 tenemos dos restricciones en lugar de una, y estas restricciones tienen que ver a cómo comienzan y cómo terminan las cadenas de ese lenguaje. Tiene prefijo 01 y tienen sufijo 00. De la misma forma que yo les indiqué cuando estábamos construyendo el autómata asociado para el lenguaje, en este caso M1, que cuando tenemos una restricción de este tipo que nos indican que tenemos una subcadena, o en este caso también que tenemos un prefijo, un sufijo, tenemos que obligar al autómata a que las cadenas, para ser aceptadas, sigan un camino que contenga a esa subcadena o a ese prefijo o a ese sufijo en cuestión para poder aceptar. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta ese mismo concepto, es que van a armar ustedes la M2, teniendo en cuenta que van a tener que obligar al autómata a que tenga un prefijo 01, la cadena que está leyendo, y a que tenga un sufijo 00 para poder aceptar. ¿Bien? Les dejo esa idea para que comiencen ustedes a trabajar en el armado. Y finalmente debemos obtener las expresiones regulares que representan a estos dos autómatas. Recuerden que desde la herramienta JFlop
siendo un autómata finito determinístico, lo podemos obtener con el menú convert a expresión regular, indicando que vamos a completar ese procesamiento y obtener así la expresión regular asociada al lenguaje de este caso M1. Fíjense entonces que lo que obtenemos es una expresión regular que por ahí puede ser distinta a la que hubiéramos pensado como resolución, dada la definición de este lenguaje. Bueno, esta expresión regular en realidad es una expresión equivalente a la que hubiéramos trabajado nosotros, que es la que pueden ver en pantalla, y que por propiedades de las expresiones regulares podemos llegar a modificar esta para obtener la equivalencia de la que estamos viendo en cuestión. ¿Bien? No quiere decir que esté mal, sino que es una expresión regular equivalente. ¿Esto por qué? Porque bueno, JFlap trabaja de forma muy particular en la obtención de las expresiones regulares mediante un algoritmo que se llama algoritmo de eliminación de estados, en el cual va configurando la expresión regular paso a paso en la medida que va analizando las transiciones y eliminando los estados de este autómata. Lo que se obtiene es una expresión que representa el lenguaje, pero que en este caso va a ser equivalente a la que ustedes hubieran pensado directamente si hubieran tenido que analizar simplemente el lenguaje, ¿bien? Y no haberlo obtenido desde el autómata finito. Bien, eso entonces es la propuesta para el ejercicio 3. Les queda a ustedes desarrollar el autómata M2 con su lenguaje asociado, verificar sus cadenas y comprobar la expresión regular que se obtiene, que como les digo van a obtener una expresión regular equivalente que luego se podrá ser verificada por equivalencia. No hacemos esta verificación por equivalencia por una cuestión de que bueno, no ha sido un tema que hayamos podido desarrollar durante este cuatrimestre por cuestiones de tiempo y de este modo no presencial que estamos atravesando. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier consulta que nos quieran hacer, ya saben que lo pueden hacer por cualquiera de los medios que tenemos disponibles. No esperen a que se acumulen las dudas. Traten de hacer todas las preguntas que puedan en este tiempo para aprovechar de llegar al periodo luego presencial con la menor cantidad de dudas posible antes de ser evaluados. Espero que estén muy bien y estamos en contacto, como les digo, por cualquiera de los medios que tenemos con la materia. Saludos.